Shabbat a todos, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar nuestro estudio de Daf Yomi de hoy, sábado 13 de Shabbat. Ya estamos en el 14 de Shabbat, domingo, puesto que estamos en Motzei de Shabbat. Vamos a seguir en nuestro capítulo sexto del tratado y vamos a comenzar en la página 35. Y estudiaremos la página 36 posteriormente. La página 35, perdón, un segundito. Antes de compartir tengo que preparar esto. Muy bien, está en su lugar. Abajo, donde nos habíamos quedado el viernes. Dice así, Gufa, vamos a analizar la enseñanza misma. Dice Amar, Rabiuda, Amar Shmuel, Vejen Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabiuda en nombre de Shmuel y así también dijo Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan. Shemen Zayid me barejim ala bore periaetz. Sobre el aceite de oliva hay que decir la verajá de bore periaetz, que creaste el fruto del árbol. Y analiza el Gemara y dice, Ejidame, ¿cuál es el caso en el que se recita esta verajá por el aceite de oliva? Y lema de cachetele. Si dijéramos que se trata de un caso en el cual la persona lo bebe solo, sin acompañamientos, azuke mazicle. Dice, no puede ser que se diga esta verajá. ¿Por qué? Porque beber aceite de oliva, bebiéndolo así, lo que hace es dañar a la persona. Y cuando algo hace daño a la persona, no se dice verajá por ello. De Tania, porque vemos, como se enseñó en una veraita, aquel que no es Cohen y bebe aceite de terumá, es decir, de que se separó como ofrenda para el Cohen, Meshalem et hakeren, veno Meshalem et hachomesh. Paga el capital, pero no paga el quinto, es decir, la multa que se añade al pago. ¿Bien? Es decir, si uno que no es Cohen consume teruma por error, debe pagar el equivalente al capital de lo dañado, más un quinto, siempre y cuando haya tenido provecho de la teruma. Y cuando no tiene provecho, paga solamente el capital, como en el caso de cualquier otro daño monetario. Es decir, aquí vemos que no estamos hablando de que la persona tuvo un provecho de que se tomó el aceite de la teruma, sino simplemente que paga el capital inicial de lo que dañó, de lo que le privó al Cohen de ello. Vemos que beber aceite solo es dañino y en consecuencia, solamente paga sí, perdón, no puse aquí fijar mi cámara. Un segundito, tengo que volver a la... Es decir, que estábamos diciendo, el que bebe aceite de la terumá solamente paga el keren, el capital, pero no paga el quinto de más. Sin embargo, dice la verdad, hasach shemen shel terumá, pero el que se unta con aceite de terumá, meshalem et keren, meshalem et hachomesh. Entonces él tiene que pagar el capital y además la multa del quinto 5 veces más del valor, ya que sí tiene provecho de la terumá. Vemos que beber aceite solo es dañino y en consecuencia no puede ser este caso en el cual se bendice por el consumo del aceite de oliva. Muy bien. Entonces dice, Ela de Kajele al de Pat. La Gemara propone otra posibilidad. Dice, más bien, debe tratarse de un caso en el que se lo ingiere junto con pan. Entonces la Gemara no va a aceptar tampoco esta posibilidad. Y va a decir, Yahi, Havia, Le, Pat, Ikar, Beutafel. Si fuese que lo está comiendo con el pan, entonces, en ese caso, el pan sería el alimento principal y el aceite el secundario. Utnan, y enseñaron en una Mishnah, Zea claro, esta es la regla general. Kosheu Ikar, Veimot Tefel, Tefelá. Dice, todo aquel que hay un alimento principal y una comida que es secundaria a él, me pareja leikar upoter eta tefela. Dice, en ese caso, dice únicamente verajá sobre lo principal y con ello se hace exento, queda exento de decir la verajá sobre el alimento secundario. Resulta entonces que si estamos hablando de que se come el aceite junto con pan, el pan sería el alimento principal y el aceite secundario no habría que decir verajá sobre el aceite. Entonces, tampoco puede ser este caso. Ela de kashatele aliede anigarón. Entonces, ¿cómo debemos explicar que la persona tiene que decir verajá sobre el aceite? Digamos entonces que lo está bebiendo junto con un anigarón. El anigarón es un tipo de sopa que se tomaba al que se le agregaba aceite.
¿sí? Ya que de esta forma el aceite no perjudica la salud. ¿Y qué es el anigarón? Llama Rabba Bar Shmuel, como dijo Rabba Bar Shmuel, anigarón maya de silca. El anigarón es un caldo de remolacha. Ancigarón maya, y el ancigarón, otro nombre, es un caldo de culeo shelake, de todas las verduras reconocidas, es decir, una especie de sopa de verduras. Ya estamos en la página 36. Dice, entonces continúa la Gemara y pregunta, y dice, Imken, Habele anigaronikar beshemen tefel. Entonces, si fuese así, que lo que está haciendo es añadir aceite a la sopa, entonces el anigarón es el alimento principal y el aceite es solamente el secundario. Utnan, y se enseñó en la Mishnah lo siguiente. Zeaklal, esta es la regla general. Koshe, karbe y motefela, todo lo que tiene, es un alimento principal y le acompaña en un alimento secundario. Me pareja la ikaru, tefela, tiene que decir beraja sobre lo principal. Y con eso quedará exento de la beraja sobre el alimento secundario. Responde la Gemara y dice, Aja de Mayaskinan, ¿en qué caso estamos hablando? ¿En qué caso, en la halajá que enseñaron Shmuel y Rabbi Yohanan, ¿de qué caso se trata? Bejoshesh bigrono. Estamos hablando de qué? De una persona que siente dolor en la garganta. Y para suavizarla, necesita poner mucho aceite en el anigarón, con lo que el aceite se convierte en el alimento principal y el anigarón en secundario. De Tania, como se enseñó en la siguiente vereita. A Joshesh Bigrono, aquel que tiene dolor de garganta, lo ye'arenu beshemen tejilá beshabbat. No ha de mojarla deliberadamente con aceite en Shabbat para luego escupir el aceite. Es decir, era como hacer gárgaras con aceite. Pues ello se considera un acto evidente de curación, lo cual está prohibido en Shabbat. Abal noten shemen harbe letoch anigarón ubolea. Pero lo que sí puede hacer es poner mucho aceite en el anigarón y tragarlo. Y de esa manera no es evidente que lo está haciendo como método de curación. Y pregunta la Gemara, Shita, dice, si ese fuera el caso al que se refiere Shmuel y Rabbi Yohanan, ¿qué novedad hay en ello? Esto es obvio, que se bendice por el aceite. ¿Para qué necesitaron enseñarnos esto? Tema de tema que van, del irfuaka mejaben, lo me barejale klal. Yo podía haber pensado que puesto que su intención es consumir el aceite solo para realizar un acto de curación, entonces no debe bendecir sobre él en absoluto. Kamash malan. Por eso vienen los sabios y nos enseñan que van de itlehan amine va beruje. Puesto que la persona tiene provecho de ello, entonces tiene que decir veraja al ingerirlo. Bien, en realidad esta es una regla general hoy en día en el tema de las verajot. Aquí hay una mano levantada. Si quieres escribir en el chat, si tienes alguna pregunta, lo puedo leer. La regla general es esa. Es decir, uno cuando toma un medicamento que es insaboro, no dice verajá, pero cuando uno toma un medicamento que tiene algún tipo de sabor, entonces tiene que decir verajá de sheakol. Muy bien. Kimja de jite, la harina de trigo. La viuda amar bore perija adamá. La viuda dijo que al comerla debe decir bore perija adamá, que crea el fruto de la tierra, como se bendice sobre el trigo mismo. Rav Nachman amar Shakon y Abid Baró. Y por su lado, Rav Nachman dijo que se bendice Shakon y Abid Baró. Pues el trigo se ha transformado en grano de harina y ya no se considera un fruto de la tierra. Comenta la cámara y dice, Amar le Rav Nachman. Le dijo Rav Nachman. Lo tiplugale de la viuda de Rabbi Yohanan Shmuel Kaimi Kabate. No discutas con Rabbi Yehuda, ya que Rabbi Yohanan y Shmuel sostienen como él. De amar Rabbi Yehuda a Shmuel, pues dijo Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, Vejen amar Rabbi Yitzhak, amar Rabbi Yohanan, y también dijo Rabbi Yitzhak en nombre de Rabbi Yohanan, Shemen Zait, me barejim alab bore periaetz, sobre el aceite de oliva se dice bore periaetz. Alma, afalgab de ishtane, bemilte cae. Vemos de aquí que a pesar de que la aceituna cambió de ser aceituna a ser aceite, entonces así, aún así permanece en su misma categoría y se recita sobre el aceite la misma bendición que se recita sobre la aceituna misma. Ajaname, entonces aquí en este caso también, afalgab de ishtane bemil te cae. A pesar de que cambió su estado, es decir, ya no es grano de trigo y ahora es harina, aún así permanece en su misma categoría. Y debería ser también la verajá por el periadama. La Gemara rechaza la comparación entre los dos casos. Y dice, mídame, ¿acaso son similares estos dos casos? Atam, letle, iluya, harina. Obviamente no,
Pues ahí en el caso de Rabbi Yohanan y Shmuel, la aceituna no tiene otra posible mejora. Y justamente el aceite es la principal forma de consumo de la aceituna, por lo cual se considera un fruto del árbol y se bendice sobre él boreperiaetz. Ajá, itle, iluya, harina, bepat. Pero sin embargo la harina sí que tiene otra mejora. ¿Cuál es la mejora que se le hace a la harina? Convertirlo en pan. Vejitle, iluya, harina. Es decir, esta sí tiene una mejora. Ahora dice, lo me barejín, ale boreperiadama. El ashakol, cuando un alimento tiene una posibilidad de mejorarse, entonces no se le dice la verajá que tenía originalmente, sino que se le dice shakol. Así no va a decir boreperiadama sobre la harina, sino shakol yavid baró, porque no alcanzó su forma principal de consumo. Amar Rabizera, Amar Ribi Matna, Amar Shmuel. Pero si dijo Rabzera, que dijo Rab Matna en nombre de Shmuel. Akara Haya Bekimja de Seare, Mebarejinan Alaihu, Shakon y Abid Baró. Sobre la calabaza cruda y sobre la harina de cebada se bendice Shakon y Abid Baró. Mailab de Jite Bore Periadama. ¿Acaso eso no quiere decir que por la harina de trigo, que es más importante que la de cebada, se debe decir Bore Periadama? Con la Gemara dice lo. De Jitenami, Shakon y Abid Baró. No, también por la harina de trigo se dice Shakon y Abid Baró. E insiste la Gemara. Dice, Belashmeinan de Jite, Bejo Sheken de Seare. Si fuera así, nos debería haber enseñado Shmuel la ley de la siguiente manera. Es decir, nos debería haber dicho sobre la harina de trigo y deduciríamos por lógica que si por la harina de trigo que es superior se bendice Shakol, con mayor razón por la de cebada. Responde la Gemara y dice, Yashmeinan de Jite, Habamena, Hanemile de Jite, Abalseare, lo libri jaleklal. Dices, no, si Shmuel nos hubieras enseñado sobre la harina de trigo, entonces yo qué podía haber pensado, que sobre la harina de trigo que es superior tengo que decir Shakol, pero sobre la harina de cebada no sería incluso necesario decir Berajá en absoluto, Kamash Malan. Por eso Shmuel nos enseñó la ley con respecto a la harina de cebada, para que quede claro que sí se debe bendecir por ella. Pregunta la Gemara, Umigara, Mimelach, Vezamit. Y dice, ¿acaso es peor que la sal y la salmuera, sobre las cuales sabemos que sí se bendice? Ditnan, como está enseñado en una vereita, a la melach ve a la zamit, omer shakon y abid baró. Por la sal y por la salmuera se bendice shakon y abid baró. Responde la Gemara, histerich. Es necesario aclarar que por la harina de cebada sí se debe bendecir. Sal cada tajamina que yo podía haber pensado, melach ve zamit, abed ane enash, de shad de lepume, ya que podías haber pensado que la sal y la salmuera requieren una bendición, puesto que la gente acostumbra a ponérselas en la boca y comerlas solas. Abalkimja de seare o il bekashe lekukiane lo lebrej aleklal. Pero la harina de cebada, debido a que causa lombrices intestinales, se considera un alimento dañino y no se bendice en absoluto. Dice Kamash Malan, y por eso vino a enseñarnos de que van de Idle Hanaamine, va Beruje, que puesto que al fin de cuentas se tiene un provecho de ella, entonces hay que decir una bendición. La Gemara analiza cuál es la bendición que se recita por la ingesta de la corá, que es una rama aún tierna de palmera. ¿Sí? Es lo que sería el palmito. Bien, todo un tema. Corá, es decir, la corá, Rabiuda Amar Boreperi Adama. Rabiuda dijo se bendice Boreperi Adama. Shmuel Amar, Shakon y Abidbaro. Y por su lado, Shmuel dice que se dice Shakon y Abidbaro. La Gemara explica. Rabiuda Amar Boreperi Adama, Perahu. La viuda que dijo que se dice Boreperi Adama, pues por cuanto se acostumbra a comerla, se considera un fruto de la tierra. Shmuel Amar, y Shmuel por su parte dijo, Shakon y Abid Baró, Oil Besofó, Le Akshot, puesto que finalmente acaba endureciéndose y no se podrá comer y se vuelve rama. ¿Sí? Por lo tanto, no se considera un fruto y no corresponde bendecir Boreperi Adama. Amarle Shmuel le Rabiuda, le dijo Shmuel a Rabiuda, Shinana Kabatag Mistabra. Dijo, agudo. Sí, es como Shmuel solía llamar al Rabiudá su alumno. Realmente, como tú dijiste, indica la lógica. Dejad, senon sofole akshot, muberejinan ale boreperiadama. Pues el rábano también es un vegetal que acaba endureciéndose. Y aún así, bendecimos sobre el boreperiadama.
La Gemara rechaza esto y dice, Velo hi tzenon nat'i en ashe adate de pugla. Sin embargo, esto no es así. Pues el rábano lo siembra la gente con la intención de comer el rabanito. Dikla lo nat'i anshe adata de cora. Y sin embargo, la palmera no lo planta la gente para sacar palmitos, para cultivar cora, ¿sí? Ya que al cosecharla se deben cortar las ramas del árbol y este se arruina. Vejoleja de la nat'i anshe adate de aji. Y todo caso en el cual la gente no siembra un vegetal con la intención de comer eso, es decir, el producto vegetal, lo me barejinánale, no se le dice verajá por ello, ¿sí? Es decir, no se dice por el periodo más, sino que se dice shakol ni abid baro. Pregunta la Gemara y dice, vejare tzalaf de nat'i en ella adate de pirja utnan, pero tenemos el caso de la alcaparra, el cual lo siembra la gente con la intención de comer la pirja, es decir, las bayas del alcaparro, las pequeñas alcaparras que hay. Y sin embargo se enseñó en una veraita, al miné nitzfa veal healin veal temarot omer bore periadama. Sobre los productos comestibles de la alcaparra, sobre las hojas y sobre los brotes con forma de dátiles, se dice bore periadama, pues no son el fruto principal de la alcaparra. Veal abillonot, veal cafrisin, omer beore periaetz. Y sobre las bayas y sobre las cascarillas, que son el fruto principal del alcaparro, se dice bore periaetz. Vemos pues que sobre las hojas y los brotes se bendice bore periadama, a pesar de que el alcaparro se siembra para comer las bayas. ¿Sí? Bienvenidos a los que están llegando. Yo entiendo que está acabando Shabbat en Hul, así que bienvenidos. Gracias por engancharse a la clase. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que a pesar de que no se planta el árbol para comer las hojas ni los brotes, por ello se dice verajá y se dice boreperiadama. Entonces responde la Gemara y dice, Marrab Nachman Barishak, Tzalaf Nat'i Aneshe Adate de Shuta. Dijo Rab Nachman Barishak, que el alcaparro lo siembra la gente con la intención de comer todos sus brotes, no solo las bayas y las cascarillas. Dikla, lo Nat'i en Ashe, Adate de Cora, mientras que la palmera no la planta la gente con la intención de comer la cora. Pues al cosecharla disminuye el número de ramas del árbol. La Gemara concluye y dice, Vea falgav de calce Shmuel Rabiudá ilgeta kabate de Shmuel. Y por lo tanto, a pesar de que elogió Shmuel a Rabiudá, por lo que dijo, la halajá es como la opinión de Shmuel y se bendice Sheakol. Amar Rabiudá, Amar Rab, dijo Rabiudá en nombre de Rab, Salaf shel orla bejutzalares. En el caso de un alcaparro de orla fuera de la tierra de Israel, cuyos frutos están prohibidos solo por decreto rabínico, es decir, sabemos que hay una mitzvah de la Torah que se llama la mitzvah de orla, que tiene una relación muy especial con Tu Bishvat, que comenzará mañana por la noche, Bedrat Hashem. Dice la mitzvah de orla en que consiste que cuando uno planta un árbol frutal en la tierra de Israel, los 3 primeros años no puede consumir ese fruto. ¿Por qué? Porque se llama que es orla. El 4.º año se llama Neta Rebai. Lo vimos ayer, justamente cuando empezamos a estudiar el 6.º capítulo. El Neta Rebai, habíamos dicho que era Kodesh Ilulim la Hashem, de ahí habíamos aprendido los 2 Ilulim, uno para la Berajá o si era para hacer los Hilul, todo lo que vimos ayer en la clase. Bien, entonces, esta prohibición de orla únicamente recae sobre la tierra de Israel. Ahora dice, la orla fuera de la tierra de Israel es de orden rabínico. Entonces, ¿qué dice? Zoreketa avillonot veojereta cafrisin. Quien quiera consumirlos debe tirar las bayas y solo comer las cascarillas de la alcaparra. Pregunta la Gemara, le membra de avionot pere ve cafrisin las pere. Se entiende de aquí que las bayas se consideran una fruta, pero las cascarillas no se consideran una fruta, sino un producto secundario del árbol. Y por eso nos rige sobre ellas la prohibición de orla. Por Minhu y objetaron en el Bet Midrash que esto se contradice con la Bereitá que estudiamos anteriormente. Al Minenitzva veal Healin veal Temarot Omer Borepería Adama. Sobre los productos comestibles del alcaparro, sobre las hojas y sobre los brotes con forma de dátiles, se dice Borepería Adama. A la Avillonot veal a Cafrisin Borepería Etz. Y sobre las bayas y sobre las cascarillas, dice Borepería Etz. ¿Qué estamos viendo? Que
que está diciendo que las cascarillas habría que decir boreperia ex, pero acabamos de ver que no se lo considera un fruto. Bien. Lo cual contradice lo que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Responde la Gemara y dice, Jude Amar que Rabbi Akiva. Dice, no es un problema. Pues a pesar de que Rab no enseñó ninguna opinión, según la opinión mencionada en esta veraita, él dijo su enseñanza según la opinión de Rabbi Akiva. Ditnan, como se enseñó en una Mishnah, Rabbi Eliezer Omer, Salaf mitaser temarot de avillonot de kafrisim. Rabbi Eliezer dice, del alcaparro se debe separar el maaser, es decir, el diezmo, de los brotes con forma de dátiles, de las bayas y de las cascarillas. Rabbi Akiva Omer, en mitaser ela avionot bilbad, mi peneshu peri. Y Rabbi Akiva, por su parte, dice, nada más se separa el maaser de las bayas, ya que solo la baya es la fruta del alcaparro. Vemos que según Rabbi Akiva, solamente las bayas se consideran un fruto. Por lo tanto, lo que dijo Rab concuerda con la opinión de Rabbi Akiva. Y pregunta a la Gemara y dice, Benema, alaja que Rabbi Akiva. Y si Rab quiere enseñar que la alaja es como la opinión de Rabbi Akiva, entonces que diga directamente, la alaja es como Rabbi Akiva. Responde la Gemara y dice, y amar alaja que Rabbi Akiva, habamena filu baaretz. Si hubiese dicho que la alaja es como Rabbi Akiva para dar su enseñanza, entonces yo qué podía haber pensado? Que incluso en la tierra de Israel, la alaja es como Rabbi Akiva, y la prohibición de Orlán no recae sobre las cascarillas. Kamash Malan, entonces por eso ven y aprende. Kol Hamekel Baares, alaja que motó, Bejus Alares, Abal Baares lo. Por eso dijo, por eso, con lo que dijo Rab realmente nos está enseñando que, según todo aquel que sostenga la opinión más permisiva en cuanto a la prohibición de Orlá en la tierra de Israel, como por ejemplo Rabbi Akiva, ha de ser la alajá en caso de Orlá fuera de la tierra de Israel, pero en la tierra de Israel no. Y de esta manera no hay lugar a error. Insiste la Gemara y dice, Benema, alajá que Rabbi Akiva, bejusta la ares, bejol hamekel ares, alajá que motó, bejusta la ares. Es decir, y si eso es lo que Rab quiere enseñarnos, que diga explícitamente, la alajá es según Rabbi Akiva fuera de la tierra de Israel. Pues la regla es que según todo aquel que sostenga la postura más permisiva, en cuanto a casos que ocurren en la tierra de Israel, ha de ser la alajá en casos de Orlá fuera de la tierra de Israel. Y de esta manera tampoco habría lugar a error. Responde la Gemara y dice, y amaraji haba amena, hanemile, gabe maaser, ilan, de baares, gufami de rabanán. Si hubiese dicho esto, ¿qué habríamos podido pensar? Que la regla se aplica solamente en lo referente al maaser, que se separa de los frutos del árbol, cuya obligación, aún en la tierra de Israel misma, es solamente de orden rabínico. Abalgabeo orla de baares mi de oraita, pero con respecto a la orla, que en la tierra de Israel es una obligación de la Torah, Emma, es namenigzor. Entonces, quizá también fuera de la tierra de Israel, hemos de decretar que se debe seguir la opinión más estricta. Kamash Malan, por eso nos enseña Rab, que también en lo referente a la orla, si es fuera de la tierra de Israel, se sigue la opinión más permisiva. Sigue la Gemara y trae un episodio. Perdón, vamos a avanzar aquí un poquito. Y dice, Rabina, Ashkeje lemar bar Rab Ashe, de ka zarek avionot, veka agil kafrisin. Cierta vez Rabina encontró a Amar bar Rab Ashi tirando las bayas de un alcaparro de Orlá y comiendo solo las cascarillas. Amarle, Maidatah que Rabbi Akiva de Mekel. Le preguntó Rabina, ¿cuál es tu opinión respecto al caso del alcaparro? Como la de Rabbi Akiva, que asume una postura permisiva y sostiene que las cascarillas no son una fruta del alcaparro. Le abed mar que bet chamay, de miklet fe. Si es así, condúzcase usted según la opinión de los sabios de Bet Shammai, que permiten aún más, ya que la halajá fuera de la tierra de Israel ha de ser como la postura más permisiva. Ditnan, pues enseñó en una Mishnah, Salaf Bet Shammai Ombrim, Kilaim Bakeren. Enseñó la Mishnah y dijo, sobre el alcaparro los sabios de Bet Shammai dicen que provocan Kilaim. Kilaim, habíamos visto que era una mezcla de productos que está prohibido. Se refiere a la prohibición de mezclar la vid con verduras, especies de cereales o legumbres, a través de la siembra. Las frutas no están incluidas en la prohibición. Entonces dice, Bet Shammai dicen que provocan kilaim al plantarlo en la vid, pues se considera una verdura. Betilel Omrim, en kilaim bakerem. Dice que el alcaparro
no es un kilaim, no forma kilaim, no forma mezcla cuando se planta junto con la vid, pues se considera un árbol frutal. Y ambos están de acuerdo en que hay obligación de aplicar las leyes de Orlá. Vemos en la primera parte de la Mishnah que los sabios de Bet Shammai son más permisivos que Rabbi Akiva, pues sostienen que el alcaparro es un tipo de verdura y sobre las verduras no se aplican las leyes de Orlá. Por lo tanto, deberíamos seguir la opinión fuera de la tierra de Israel y permitir el consumo de todos los frutos del alcaparro, aún durante los años en los que rige la prohibición de Orlá. Perdón. Dice Aguf Akashia. Dice, no, pero esta Mishnah en sí es un problema, porque se contradice a sí misma. Amarat Zelaf Bet Shammai Omrim Kilaim Bakerem Alma Min Yaraku. Dijiste al principio que el alcaparro, los sabios de Bet Shammai dicen que provoca Kilaim al plantarlo en la vid, con lo cual se aprende que es una verdura. Vehadar Tane Elu Modim Shechayab Beorla. Y a continuación enseñó la Mishnah que ambos necesitan, les rige las leyes de Orlá. Alma minilanhu. Entonces se aprende de aquí que se le considera un árbol. Halokasha. Entonces responde la Gemara y dice, no hay dificultad. Bet Shammai seafuke mesaf kalehu. Dice, para los sabios de Bet Shammai están en duda sobre si el alcaparro es una verdura o es un árbol. Veabdiaja lejumbra. Y por lo tanto se conducen tanto aquí en lo referente a la Orlá como ahí en lo referente a los Kilaim, según la alternativa más estricta. Es decir, referente a los Kilaim lo considera verdura para prohibirlo, y referente a la Orlá lo considera un fruto para también prohibirlo. Bien, dice, Mikol Makom, le Bet Shammai, Habeles Afek Orlá. De todas maneras, según Bet Shammai, el alcaparro es un caso que está en duda en lo que respecta a la Orlá. Utnan, y fue enseñado, Safek Orlá, Beres Israel, Asur, Ubesuria Mutar, Ubehud Lares y Ored. Se enseñó en una Mishnah cuando existe la duda sobre si algún fruto está sujeto a la prohibición de Orlá o no. En la tierra de Israel está prohibido, en Suria está permitido, y fuera de Israel baja al campo, es decir, Yored. Pasamos a la página siguiente, Velokeach, Ubilbad, Shelo, Yirenu, Loket. Es decir, baja al campo, toma el campesino los frutos, aun cuando haya en este campo frutos nuevos y viejos, con la sola condición de que no se vea el jaber campesino recolectando de los árboles nuevos. Vemos que según la opinión de los sabios de Bet Shammai, quienes sostienen que la clasificación del alcaparro es dudosa, fuera de la tierra de Israel está permitido comer incluso el fruto mismo. Por lo tanto, siguiendo la regla que establece que fuera de la tierra de Israel seguimos la opinión más permisiva, Mar Barrabashi podría haber seguido la opinión de Bet Shammai y haber comido también las bayas del alcaparro. Bien, solamente como una pequeña nota para que nos pongamos al día sobre esto, nosotros sabemos que las fronteras de la tierra de Israel vinieron marcadas por la Torá, bien, y después hay una parte que se llama Suria. Suria es el territorio que anexionó el rey David, y ahí rigen algunas leyes de la Torá y otras leyes de Jajamim. Bien, entonces vamos a ver sobre varios puntos qué es lo que pasa en Suria. Por ejemplo, el tema de la Orlá, como acabamos de ver, o de los Maserot, cosas así que en la Gemara muchas veces se menciona cómo era la ley en Suria, e incluso que gente plantaba en Suria para evitar alguna prohibición de la Torá. Entonces aquí podía haber seguido la opinión de Bet Shammai y comer todo. Responde la Gemara y dice, Rabbi Akiva, Binkom Rabbi Eliezer, Abdinan Kabate. Cuando se trata de un caso en el que Rabbi Akiva discrepa de Rabbi Eliezer y permite más que él, la postura de Rabbi Akiva se considera preponderante y actuamos según su opinión. Bet Shammai, Binkom Bet Hillel, Ana Mishnah. Y sin embargo, cuando los sabios de Bet Shammai discrepan con los de Bet Hillel, su postura, la de Bet Shammai, no se considera una postura vigente, ya que la halajá se ha establecido siempre según Bet Hillel, salvo contadas excepciones. Es decir, si tú me dices que yo voy a seguir la opinión de Bet Shammai, me estás poniendo un problema. ¿Por qué? Porque la opinión de Bet Shammai no prevalece sobre la de Bet Hillel. Sin embargo, si tú me dices que sigue la opinión de Rabbi Akiva, entonces puedo justificar mis acciones. ¿Por qué? Porque la opinión de Rabbi Akiva frente a la de Rabbi Eliezer es preponderante. Pregunta la Gemara y dice, Vete pukle de Naasa Shomer Leperi, y deduce que incluso según Rabbi Akiva, quien sostiene que solo las bayas se consideran fruto, en lo que respecta a la orla, la cascailla debería estar prohibida,
porque ésta se convierte en un protector del fruto, ya que lo cubre y lo resguarda. Verajamaná amar, varalten orlato et pirio. Y la Torah dijo, refiriéndose a la prohibición de orla, y apartarán lo apartado de él a su fruto, et pirio. Et hatafel le pirio. De la palabra et se deduce que está de incluir en la prohibición de orla también aquello que es secundario con respecto al fruto. Umay ni hushomer lepri. ¿Y qué es aquello secundario con respecto al fruto? El protector del fruto. Por lo tanto, se debería aplicar la prohibición de orla sobre la cascarilla del alcaparro, aunque ésta no sea un fruto. Responde la Gemara. Amar Raba, dijo Raba, Eja amrinan de naasa shomer lepri. Dijo Raba, ¿en qué caso decimos que un protector se considera realmente un protector del fruto? Ajá, de ite ben betalush ben bim jubar. En el caso en el que dicho protector está presente tanto cuando el fruto está separado del árbol como cuando está unido a él. Ajá, bim jubar ite betalush lete. Sin embargo, aquí, en el caso de la cascarilla del alcaparro, mientras el fruto está unido al árbol, la cascarilla está presente. Pero cuando el fruto está separado del árbol, la cascarilla ya no está y por lo tanto no se considera un protector del fruto. En consecuencia, según la opinión de Rabbi Akiva, no recae sobre la cascarilla la prohibición de la orla. Pregunta la Gemara, esta regla que estableció Raba. Dice, Iti be abaye pitema shel rimon mistarefet ve anes shelo en mistarefet. Objetó a Valle lo que acaba de decir Raba a partir de la siguiente Mishnah. En lo que concierne a la impureza de los alimentos, el volumen de la pitema que es la flor que hay arriba de la granada. Se cae cuando madura la fruta. Es decir, la pitema de la granada se suma al volumen de la granada misma para completar la medida de un cabetzá, es decir, como un huevo, ya que el protector se ha de considerar como parte del volumen del fruto, es decir, para saber si puede recibir o no impureza. Pero su cáliz no se suma, ya que el cáliz es un protector de la pitema, la cual en sí misma es un protector de la fruta. Y solo el protector de la fruta se suma a esta para completar la medida de un cabetzá, pero no el protector de otro protector. De que amar hanes shelo el mistaref alma del ab ojelhu, del hecho de que la Mishnah dijo su cáliz no se suma para completar la medida de un cabetzá. Vemos que el cáliz de la granada no es considerado un alimento. Betnan gabe orla. Y sin embargo fue enseñado en otra Mishnah respecto a la prohibición de la orla lo siguiente. Kiliper rimón vehanes shelo, las cáscaras de la granada y el cáliz de esta, clipe gozin vegarinin hayabim beorla, sobre las cáscaras de las nueces y sobre las semillas en general, rige la obligación de la orla. Vemos que las leyes de orla se aplican sobre el cáliz a pesar de no ser este un alimento. Y debemos inferir entonces que se debe a que es un protector de la fruta. Sin embargo, el cáliz no está presente en la fruta después de que la granada está arrancada del árbol, lo cual da lugar a una contradicción con respecto a lo que dijo Raba. Ela, más bien, amarraba, eja ambrinan, de naasele ushomer lapri. Entonces, tras dicha objeción, se retractó Raba y dijo, ¿en qué caso decimos que cierta parte de la planta se considera realmente un protector del fruto? Eja de ite bishat gemar pera. En un caso en el que ésta se encuentre presente aún en el momento de la madurez del fruto. Hay cafres lete beshaat gemar pera. Sin embargo, esta cascarilla, la del alcaparro, no está presente en el momento de la madurez del fruto, ya que se cae antes, por lo que no se considera un protector del mismo y en consecuencia no rige sobre ella la prohibición de orla. La Gemara cuestiona también esta regla. ¿Y acaso realmente es así? Y solo se considera un protector como tal cuando está presente en el momento de la madurez del fruto. Veja amar Rab Nachman, amar Rabba Barabu a Hane Mitjale, de Orla Asire o Ilben Asu Shomer Lapri. Dice, pero si dijo Rab Nachman, el hijo de Rabba Barabúa, las espatas de los dátiles de Orla, ¿qué es la espata? Es un órgano foliáceo presente en algunas plantas, diferente a las hojas, que crece cerca de la flor y su función es la de protegerla. Si las espatas de los dátiles de Orla están prohibidas
por cuanto se convierten en un protector del fruto. Beshomer le pri, emat have. ¿Y en qué etapa es que se convierte en un protector del fruto? Bejufra, bekakare, bekakarele, shomer le pri. En la etapa en la que el dátil aún está inmaduro, y aún así Rav Nachman las considera un protector del fruto. Dice Rav Nachman, sabarle que Rabbi Yossi. Esto no es una dificultad para Raba, pues Rav Nachman opina como Rabbi Yossi, y la halajá no se establece conforme a él. Ditnan, pues enseñó en una Mishnah, Rabbi Yossi Omer, Semadar Asumi Pene Sheu Peri. Dice Rabbi Yossi que el semadar, que es el nombre que recibe la fruta de la vid, a partir del momento en el que cae la flor y se puede distinguir cada uva por separado, el semadar está prohibido. Está prohibido por orla, pues se considera una fruta a pesar de no haber madurado. Upligue rabananale, y los sabios discuten con él. Vemos que según Rabbi Yossi, el semadar se considera una fruta a pesar de no haber madurado. Y Rav Nachman, que sostiene que las espatas de los dátiles se consideran protectores de la fruta, a pesar de que protegen los dátiles solamente en la etapa previa a su maduración. Opina como Rabbi Yossi, por lo que considera que el dátil inmaduro sí es una fruta. Sin embargo, Rabba opina que como los sabios, que discrepan de Rabbi Yossi, quienes sostienen que las frutas no se consideran como tal hasta que hayan madurado. Por lo tanto, no discreparon Rabba y Rav Nachman respecto a la definición del protector, sino sobre el momento a partir del cual una fruta se considera como tal. Pregunta la Gemara y dice, Matkif le Rav Shimi mina Hardea. Rebatió Rav Shimi de Nardea. Ubeshear ilane mi pligue rabananale. ¿Y acaso con respecto al resto de los árboles, también discuten los sabios con él, con Rabbi Yossi? Beatnan, si se enseñó una Mishnah, me ematai en koteti metailanot be shevit. ¿Desde qué momento ya no se permite cortar los árboles en el séptimo año, es decir, en el año sabático? Bechamay ombrim kol hailanot misheyotzeu. Es decir, los sabios de Bechamay dicen, esta prohibición se aplica a todos los árboles desde el momento en que sacan el brote de la fruta. Ubetilel ombrim ajarubin mishe yeshareshu. Por su lado, Betilel dice los algarrobos desde el momento en el que se encadenan, es decir, desde que brotan los algarrobos y se entrelazan tomando una forma similar al de una cadena. De Agefanim, Mishe Yigrau. Y las vides, desde que se engruesan las uvas como una geruá. Sí, es una uva ya formada, pero todavía inmadura. Veas de ti. Y las aceitunas, Mishe Yenatsu. Mishe Yanetsu. Las aceitunas, desde que brota en ellas el cáliz. Ushar kola ilanot, Mishe Yotziu. Y el resto de los árboles, desde el momento en el que sacan el brote de la fruta. La Rabasi, Hu Boser, Hu Gerua, Hu Pol Halaban. Y dijo Rabasi, así al respecto, el Boser es lo mismo que el Gerua y también es lo mismo que el haba blanca. Y se sorprende a la Gemara y dice, Pol Halaban, Salkadata, realmente se te ocurriría pensar que es lo mismo que el haba blanca. Pero si estamos hablando de las uvas, el aema shi'uro que fue la lavan. Más bien di que lo que quiso decir Rabasi fue que su tamaño es como la de una haba blanca. Ahora, basado en lo anterior, Rav Shimi concluye su refutación a lo expuesto por Rabba. Y dice, Man shamatle de amar boser in semadarlo. ¿Y a quién más escuchaste decir que el boser sí es considerado una fruta, pero el semadar no? Rabanán, bekatane, shear kola ilanot misheyotziu. Obviamente no Rabbi Yossi, pues él sostiene que el semadar se considera una fruta. Más bien, son los sabios que discutieron con Rabbi Yossi. Entonces la opinión de Betilel, citada en esta Mishnah, concuerda con la opinión de los sabios que discutieron con Rabbi Yossi. Y se enseñó en esta Mishnah y el resto de los árboles desde que sacan sus frutas. Es decir, incluso antes de estar maduras. Vemos entonces que los sabios discreparon de Rabbi Yossi solo en lo concerniente a la uva. Sin embargo, en relación al resto de los frutos, están de acuerdo en que se consideran como tales incluso antes de haber madurado. Y si es así, lo que dijo Rav Nachman, de que el protector de los dátiles inmaduros se considera un protector, sí es una dificultad para Rabba, pues sobre los dátiles
Así como sobre el resto de las frutas, a excepción de la uva, los sabios no discuten con Rabbi Yossi. Y continúa, y dice, Ela amar Raba. Más bien, lo que dijo Raba fue lo siguiente. Vamos a poner así. Bueno. Dije, Eja amrinan deja de shomer la pri. Dijo Raba, ¿cuándo decimos que se considera un protector del fruto? Eja de shakalt le shomre mayet pera. Cuando al quitar el protector se muere el fruto. Ajá, kishakat le lo maite pere. Sin embargo, aquí, en el caso de la cascarilla del alcaparro, si se quita, no muere el fruto. Por lo tanto, la cascarilla no se considera un protector del mismo y no se le aplica las leyes de Orla. La Gemara agrega un relato que refuerza los puestos anteriormente. Haba, Uvda, Veshaklu, Lenetz de Rimona, Beyabash Rimona. Ocurrió una vez que le quitaron el cáliz a la granada y se secó la granada. Veshaklu le pirja de vitita, ve ikayem vitita. Por otro lado, ocurrió que le quitaron la cascarilla de la valla del alcaparro, perdón, y se mantuvo la valla. Irgeta quemar barrabashe. Y la halajá se establece como la postura de Mar, el hijo de Rabashi. Desarek avillonot veajel etakafrisin, que tiró las vallas de la orla y comió las cascarillas. Umidilegabe orla la pereninhu, y por cuanto que la cascarilla respecto de la orla no es considerado un fruto, entonces velo me parejina le boreperia etz, el boreperia dama. Entonces no se bendice sobre el boreperia etz, sino boreperia dama. Y dice, pilpel Rav Amar Shakol, sobre la pimienta, los granos de pimienta. Rav dijo que se bendice Shakol y Yabidbaro. Rav Amar Loklum, por su parte Raba dijo no se bendice nada, pues no es un alimento apto para el consumo. Ve Asda Raba le tame. Y lo que dijo Raba va en concordancia con su propia postura. Damar Raba kas pilpel beyome de Kipure patur. Pues dijo Raba, aquel que mastica granos de pimienta en Yom Kippur está exento de caret, no está profanando la prohibición de comer en Yom Kippur. Kas zangevila beyoma de Kipure patur. Y también quien mastica y traga jengibre en Yom Kippur está libre de caret. Pues ni la pimienta ni el jengibre son alimentos aptos para ser consumidos por sí solos. Por lo cual, su ingesta no se considera comer y no es penada con caret. Y siguiendo esta misma postura, dijo Raba que tampoco se requiere una bendición antes de consumir. Miti be hayar Rabbi Meir Omer. Objetaron en el Bet Midrash con la siguiente veraitá. Solía decir Rabbi Meir lo siguiente. Mi mashma sheneemar bar al temor rato et pirio en yodea she'etz mahalu. Dicho del hecho de que el versículo dice y apartarán lo apartado de él a su fruta, ¿acaso no sé que se trata de un árbol frutal? Seguro que sí. El amata al mudomar etz mahal. Entonces, ¿por qué nos dice el versículo? Dice, cuando plantes cualquier clase de árbol comestible, le javi etz sheta ametzo upirió shabe. La respuesta que nos dieron es para incluir en las leyes de Orlá a aquel árbol en el cual el sabor del árbol y el de su fruta es el mismo. Es de uze. ¿Y cuál es ese árbol? Que el árbol sabe lo mismo que su fruto. A pilpelin, es decir, la pimienta, le dandeja, shapilpelin hayabim beorla, para enseñarte que los granos de pimienta hay obligación de cuidar las leyes de Orlá. La landeja, she'en eres Israel, haseraklum, y para enseñarte que también en la tierra de Israel no falta nada, y se puede encontrar en ella todos los tipos distintos de alimentos, incluso aquellos que sirven solo para dar sabor a la comida. Sheneemar, pues fue dicho, eres asherlo bemiskenut tochal ba'ah lechem lo techsar kolba. Dice en Devarim, la Torah dice, es una tierra donde no comerás con pobreza el pan, nada ha de faltar en ella. ¿Qué vemos en esta veraita? Que la pimienta es comestible, pues de no serlo nos aplicarían sobre ella los frutos, las leyes de Orla. Por lo tanto, también su gesta en Yom Kippur debería estar penada con caret, lo cual representa una dificultad para lo que dijo Raba. Responde la Gemara, lo kasha. Realmente no hay dificultad. Ha, virtivta, ha, beyeshevta. Dice, no, ¿por qué? Porque la veraitá habla sobre la pimienta húmeda, la cual es comestible por sí sola.
mientras que la ley que dijo Raba fue dicha sobre la pimienta seca, la cual no es comestible por sí sola. Y la Gemara pregunta, y dice, Amri le Rabanán le Marimor, le preguntaron los sabios en el Betamidrash a Marimor, Kaz Zangevila Beyoma de Kipure Patur, ¿acaso es verdad que aquel que mastica jengibre en Yom Kippur está libre de caret, como el señor Raba? Veja Amar Raba, Hai Gemalta de Atia Mibe Hanedue Sharia. Le Bore Periadama. Dijo el mismo Raba, esta pasta de jengibre y miel llamada emalta, que proviene del país de los hindúes, está permitida aunque haya sido cocinada por un no judío. Pues todo alimento que se come tanto crudo como cocido no se prohíbe cuando lo cocina un no judío. Y se bendice sobre ella Borepería Adama. De esta enseñanza vemos que el jengibre se puede comer crudo, lo cual constituye una dificultad para lo expuesto anteriormente por Raba mismo, en relación a comer jengibre en Yom Kippur. Responde la Gemara y dice, Lokasha, en realidad no hay dificultad. Ha virtivta, ha beyebeshevta. Dice, no hay dificultad, uno está hablando de la gemalta hecha a base de jengibre húmedo, el cual es apto para comerlo crudo, mientras que este caso, el de Yom Kippur, está hablando sobre el jengibre seco, el cual no es apto para comerlo crudo. Y dice la Gemara, Habitz kedera vejen daisa. Dice, por el habitz, que es un alimento que se prepara haciendo cuajar una mezcla de harina, miel y aceite, cocinándolos juntos en una olla. Por el habitz, que se hace a la olla, así como por el cereal cocido, Rabbi Yehuda amar Shakon y Abid Baró. Rabbi Yehuda dice que se bendice Shakon y Abid Baró. Rav Kahana amar Boré Mine Mezonot. Y Rav Kahana dijo que se debe bendecir Boré Mine Mezonot. La Gemara hace una aclaración. Bedaisa Gereda Kule Alma lo pligue devoré mine mesonot. Cuando se trata solamente del cereal cocido, nadie discute que la bendición es bore mine mesonot, pues la harina es su componente principal. Ki pligue bedaisa que en habitz kedera. Más bien discuten sobre qué caso, sobre el caso de un cereal cocido preparado de una forma similar al habitz, que se hace en la olla, es decir, mezclado con miel y aceite. Rabbi Yehuda amar Shakol Sabar Dubsha Ikar, es decir, Rabbi Yehuda dijo, se bendice Shakol, pues sostiene que la miel es el componente principal de esta mezcla. Rav Kahana amar Borem Mine Mezonot, y Rav Kahana dice que se dice Borem Mine Mezonot, de Mezonot, Sabar, Semida Ikar. ¿Por qué? Porque en ese caso sostiene que la harina es el componente principal. Concluye la Gemara y dice, amar Rabbi Yosef, y dijo Rabbi Yosef, Kabatet de Rav Kahana mistabra. Es lógico opinar como Rav Kahana, de Rav Ushmuel, de Amri Tarbayu. Pues Rav y Shmuel ambos dijeron lo siguiente, todo lo que contenga alguna de las 5 especies de cereales, se bendice sobre ello, Boré Mine Mezon. Muy bien, con esto llegamos entonces al final del estudio del día de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos nuestro estudio. Vamos a tratar de hacer el shiur mañana unos 10-15 minutos antes, es decir, no 9:30, sino que a lo mejor podemos empezarlo a las 9, si es posible, bien, porque tengo una ocupación después que hacer, tengo que estar antes de una cierta hora en otro lugar, entonces haremos el estudio a las 9, que son las 8 en España, y en los demás lugares hay que calcular el horario en cada lugar, y así que nos vemos mañana, Bezrat Hashem. Muchas gracias, Jizku, Beimsu, Shabu Tov, y que tengamos una muy buena semana.